palabra tiene para nosotros en esta mañana. Quiero pedirte por Eva que tú la ayudes, que seas tú la que le guíes, Señor, y que podamos salir de aquí más llenos de ti y conociéndote más a ti. Gracias porque podemos tener la libertad de abrir la palabra libremente, Señor, y queremos aprender de ella. Y ponemos ahora este tiempo de enseñanza pues, en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante. Gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí en la iglesia, un domingo más, ¿no? Muy bien. Ya hablo yo por vosotros. Bueno, Amos ha empezado con animalitos y me ha dado envidia, ¿vale? Como veis en la pantalla, es una imagen de la naturaleza. Yo no he dicho que haya un animal, ¿eh? ¿Qué veis ahí? A mí es que la naturaleza y la creación me inspira mucho. ¿Por qué será? ¿Tendré un padre biólogo? Bueno, como sabéis, el Señor ha creado muchas especies de animales y aquí parece que solo veamos unas hojas secas, ¿verdad?, sobre un fondo verde, pero si nos fijamos bien, hay un animal muy pequeñito, ¿vale? Ya podéis intuir quizás la cabeza, el tronco, las patitas. Es un camaleón. Se llama camaleón brookesia y es de las especies de camaleones enanos que viven en Madagascar. O sea que son endémicos solamente de esa zona. Son los más difíciles de ver y supongo que entendéis por qué. Porque esto mide nada, muy poquito. Si os lleváis andando, incluso lo podéis pisar, etcétera. En el césped el camaleón se vuelve verde y en la rama el camaleón se vuelve marrón, ¿sí? Dios ha creado este animal tan curioso para que pueda sobrevivir ante un medio hostil. Por ejemplo, tiene depredadores que pueden comérselo, serpientes, aves rapaces, incluso gatos. Y entonces, pues los pobrecitos, como son tan pequeños y tan indefensos, solo les queda este método, ¿no?, que camuflarse, mimetizándose en el ambiente. Y aquí a lo mejor ya podéis empezar a intuir por dónde va la cosa y por qué os he puesto aquí un camaleón, ¿vale? En la antigua ciudad de Corinto, que se situaba en la costa de Grecia, como ya se nos ha explicado los 2 domingos anteriores muy bien, pero os hago un recuerdo. Corinto estaba en la costa de Grecia, entre el mar Egeo y el mar Jónico. Su ubicación y sus 2 puertos, ojo, no tenía uno, tenía 2, convertían esto en un punto de comercio importantísimo. Y por tanto el paso por allá pues, de muchas culturas, de muchas ideas, de muchas corrientes. En esta ciudad cosmopolita había un gran interés por la sabiduría, por el conocimiento. Pensad que estamos hablando de la antigua Grecia. Entonces había pensadores, filósofos, arquitectos, artistas de cerámica, políticos y a su vez había una profunda inmoralidad, adoración a dioses paganos, permisividad sexual, borracheras y todo esto estaba bien visto. En la época tenían un término conocido popularmente como corintianizar, y a esto pues se referían a ir a Corinto a desenfrenarse, ¿no?, a vivir la vida. Y la situación era así. En el templo más importante de Corinto se adoraba a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor, esta que veis aquí, y este es lo que queda del templo de Afrodita. Y se realizaban rituales de sacrificios, de prostitución sagrada, lo que llamaban la hierodulia, y esto lo hacían porque decían que así atraían la fertilidad. Eso pasaba en un lugar que era sacro, que era sagrado. O sea, que imaginar lo que pasaba en la calle, ¿no? Había comercio de todo tipo, ya hemos dicho, metales, cerámica, productos de lujo que llegaban de muchas partes del mundo y
como no también, comercio de seres humanos, de esclavos. Esta era la realidad de la iglesia en Corinto cuando salían de la iglesia y pisaban la calle. Y aquí era donde sus hijos tenían que crecer. Tenían que adaptarse quizás como los camaleones a esta ciudad para poder sobrevivir, pero en toda esta vorágine corrupta, ¿dónde quedaba su identidad como creyentes? ¿Es bueno camuflar nuestra identidad como cristianos para ser aceptados en la sociedad? ¿Se nos distingue en nuestro círculo por nuestros valores o intentamos mimetizarnos tanto que hasta no se nos reconoce y lo peor, que ya nos esté bien? ¿Se sorprenden algunos al decir que somos cristianos? Yo reconozco que a mí me ha pasado. Sin embargo, una y otra vez en la Biblia nos advierte que los verdaderos creyentes no se ajustan muy bien a la cultura de la época. Dice en Romanos 12:2, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Somos nuevas criaturas cambiadas desde adentro con valores y estilos de vida que inevitablemente van a chocar y a confrontar la conducta a veces socialmente aceptable. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, es una enseñanza de Pablo sobre madurez, unidad y sobre cómo se construye la vida cristiana. Por resumirlo en una sola idea, el título del sermón, como veis, es Unidad en torno a Cristo, ya que una iglesia que es unida ya damos por hecho que es madura y damos por hecho que ha tenido una base sólida, ¿verdad? Así que vamos a leer el texto, pero lo voy a ir leyendo por partes y pararemos en cada parte. ¿Voy bien, Rebeca? ¿Sí? Es que me ha dicho, no corras. Vale, ahí vamos todos. Bueno, pues vamos al capítulo 3 y empezaremos leyendo el versículo del 1 al 4. Dice, yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces de digerirlo, ni lo sois todavía, porque aún sois carnales. Pues mientras haya entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y os portáis como la demás gente? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Vale, paramos aquí. Pablo comienza diciéndoles que no puede hablarles como a personas maduras. Esto puede hacer un poco de daño. Les dice, aún sois niños en Cristo. Y introduce esta primera metáfora, ¿no?, de un bebé que solo se puede alimentar de leche. ¿Y por qué les dice esto y con este tono? Pues porque se ve que en Corinto habían entre ellos peleas, celos, y esto es característico de alguien que es inmaduro. ¿Por qué se peleaban? Pues lo cierto es que se posicionaban con varios líderes cristianos que enseñaron en Corinto y estas lealtades hacían que tomasen partido en diferentes bandos dentro de la misma comunidad. Pero lo que me gusta que a pesar de todo, la segunda palabra del versículo dice hermanos. A pesar de todo, Pablo los considera familia. Pero por su inmadurez, dentro del árbol familiar, pues están en la base, en los que hay que cuidar, los que hay que coger en brazos, los bebés, los más débiles. Todos los padres y madres que estáis aquí, que tenéis bebés pequeñitos de menos de 3 años, bueno, pues tenéis muy presente lo de la introducción alimentaria, ¿no? Que un bebé al principio no se le puede dar una aceituna, ¿vale? Primero hay que pasar por la lactancia materna o la leche de fórmula, después un poquito de fruta, después un poquito de cereales y poco a poco ir introduciendo alimentos. Esto se hace por varias cosas.
alergias, etc. Pero la más importante es porque su sistema digestivo aún es inmaduro, es incompleto. Entonces hay que ir dándole un tiempo para que el bebé se adapte a las nuevas texturas, para que su estómago disuelva bien, haga bien todos los procesos químicos. Pues en estas situaciones cuando Pablo los compara con niños de pecho. Y no es la primera vez. Ahora leeremos algún versículo más donde también les habla de esto. Les dice que esa actitud que tienen de lucha entre ellos es humana y es carnal. Y aquí carnal no se refiere a temas sensuales, no, se refiere sobre todo a que peleaban entre ellos porque decían que su líder tenía más razón que el otro y que por tanto debían todos ir en aquella línea. Y dejaban a Dios como en segundo término. Y todo el mundo sabe que una niñez o una adolescencia que se prolonga es una carga. ¿Os imagináis cómo acabarían mentalmente y físicamente unos padres que siempre tienen a un bebé que no duerme bien, que no come bien, que te levantas cada hora? Es que nadie tendría hijos, ¿vale? La carga sería muy pesada. De igual manera, la niñez en la iglesia hace estancar nuestra curva de crecimiento y no puede superar mayores desafíos cuando llegan. Solo puede solucionar problemas sencillitos. Cuando empiezan a venir problemas de verdad, y esto puede provocar divisiones. En Primera de Pedro les dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Aquí utiliza la leche espiritual, la metáfora, para el inicio del camino cristiano. Pero solo es para el inicio. Después la leche ya no nos sirve. Hay que ir avanzando. Otro versículo más sobre esto, en Hebreos les dice: aunque debíais ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que os vuelvan a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Vuestra situación es tal que aún tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Resumiendo, la idea clave de este trocito es: la iglesia madura se enfoca en Cristo, no en personas, no en discusiones. Seguimos leyendo del 5 al 9. Porque ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de quienes habéis creído, y eso según lo que a cada uno le dio el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois el campo que Dios cultiva. Sois el edificio de Dios. Pablo usa ahora una imagen de agricultura que hasta la persona más humilde o con menos conocimientos pues podía entender bien, y les decía: yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Pablo plantó la semilla porque primero predicó él, Apolos regó porque continuó enseñando, pero solo Dios es el que da poder para trabajar en los corazones de las personas. Esto quiere decirnos que en la Iglesia, pues los cristianos tenemos diferentes tareas, no todos hacemos lo mismo, pero todos somos necesarios. De hecho, en la fe son imprescindibles dos cosas. Tiene que haber alguien que plante, que predique el Evangelio, y tiene que haber alguien que riegue, o sea, que explique las implicaciones que tiene el Evangelio para tu vida. Si falta una de las dos, no hay cosecha. Pero ellos, como obreros, pues tienen que ser considerados todos iguales. No existe jerarquía entre siervos. Los diaconoi, los siervos, tienen igual valor delante de Dios. Así que las preferencias por un líder en la iglesia deben quedar en eso, en gustos personales
y nunca deben interponerse en la unidad del conjunto. ¿Cuántas iglesias en este siglo se han llegado a dividir por esta razón? ¿Cuántos líderes, queriéndolo o sin querer, han sido la razón de estas rupturas? Demasiados, ¿verdad? Los líderes sirven, pero quien transforma las vidas es Dios. Versículos del 10 al 15, seguimos adelante. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, pero otro edifica encima. Así que cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará patente, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si la obra que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quema, ese sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará como quien escapa del fuego. La vida cristiana es como un edificio. Aquí Pablo utiliza otra imagen, una de la arquitectura, ¿no? La construcción de una casa. Dice que el fundamento ya lo tenemos, es Jesucristo. El planché ya está tirado. Y nadie puede poner otro distinto. Luego, cada persona construye sobre ese fundamento con distintos materiales y nos dice 3 perecederos y 3 no perecederos. Nos dice los que no se queman, el oro, la plata, piedras preciosas, y ojo, que nos dice madera, heno y paja. En el día del juicio, el fuego probará de qué material está formada nuestra iglesia o nuestra vida. Lo que resista será recompensado y lo que se queme se habrá perdido. Y la persona podrá salvarse, pero perderá su recompensa. Así que no solo importa creer o tener fe, sino cómo vivimos y cómo construimos nuestra vida. Mucho cuidado con qué cosas incorporamos de nuestra sociedad, a nuestra iglesia o a nosotros mismos. Debemos llevar en el bolsillo una lupa, sobre todo los que ya hemos cumplido más de 40, para leer la letra pequeña de la etiqueta del material que está hecho cada cosa. Vaya a ser que parezca plata y lo abramos y por dentro sea aglomerado, de esa marca tan famosa de muebles. Ya me entendéis. Eso se va a quemar. Detectar estas pequeñas ideas, modas que pueden ser inofensivas, costumbres que se aceptan y que en el fondo a lo mejor pueden ser dañinas o se nos cuelan como cosas pues, que son buenas y hasta legales, ¿no? Como decía Rubén el domingo pasado. Y con esto tampoco quiero decir que todo lo que pasa en nuestra cultura sea malo, ni muchísimo menos. Hay cosas increíbles y hay que estar ahí con ello, ¿no? Pero tengamos espíritu crítico, llevemos esa lupa. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Esto lo leeremos en Corintios 10. Cuando edifiquemos, ¿de qué estará hecha nuestra casa? ¿Resistirá o se quemará? Vamos al versículo 16 y 17. Dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros es santo. Pablo dice aquí algo muy fuerte. La iglesia y las personas que la componen son templo de Dios y el Espíritu vive en nosotros. Es difícil encontrar un texto donde más claramente nos diga que el edificio, las paredes, el techo, no es la iglesia. Por muy lujoso que sea, por el patio tan bonito que hemos hecho ahora, perfecto, nos irá muy bien. Pero eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros.
y el Espíritu está en nosotros. Entonces, si somos templo, esto significa que la comunidad cristiana es sagrada. Y por eso advierte, dice, quien destruya ese templo con enfrentamientos, divisiones, corrupción espiritual, Dios lo va a juzgar. Y para contrarrestar esto, Pablo les pide unidad. Les dice que entre los creyentes haya unidad para garantizar que el Espíritu esté entre nosotros. Y pensando en nosotros aquí en Cami Bay, que ahora, pues lo que decía, ¿no? Tenemos aquí un nuevo espacio para poder disfrutar, pero dejemos el local, pensemos en las personas, la gente que estamos aquí, que somos templo de Dios. ¿Estamos trabajando para que haya unidad aquí? ¿Sabemos amoldar nuestra opción por el bien del grupo o imponemos lo que opinamos nosotros, aunque esto pueda causar división o algún problema? ¿Somos mansos, humildes, limpios de corazón, amables con las personas que están a nuestro lado? ¿Nos interesamos genuinamente en saber cómo les ha ido la semana? Para fortalecer justamente esta reunión. Yo creo que sí. No es por nada, pero a esta iglesia se nos conoce por ser muy acogedora, ¿verdad? Y por querernos mucho unos a otros. Pero seamos conscientes de la importancia que esto tiene, que la unidad es muy importante y sigamos trabajando en ello. En Efesios 4, del 2 al 3, dice: sed humildes y amables, sed tolerantes y soportaos unos a otros con amor. Procurad mantener, ¿el qué? La unidad del Espíritu a través de la paz. Y fijaos en el verbo soportaos. Vale, nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿no? No somos todos afines, no somos todos amigos y somos de lo más variopintos aquí, ¿verdad? Pero recordad, somos templo de Dios. Así que seamos humildes, amables, tolerantes, soportémonos y estemos unidos. Vamos a leer el final, del 18 al 23. Acabamos, dice: que nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en las cosas de este mundo, vuélvase loco para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. La verdadera sabiduría. Pablo critica la sabiduría del mundo. La inteligencia humana ya sabemos que es finita y que claramente insuficiente, ¿verdad? No podemos explicar todo lo que pasa. Y Dios dice que para Él muchas de las cosas que pasan en el mundo, que para nosotros son inteligentes, son tonterías, ¿no? Les dice: Corintios, esa cultura que veis en la calle, esos filósofos, esos políticos que escucháis, son locura. Por eso nadie debe gloriarse en líderes humanos, como nos dice en el 21, porque al final Pablo, Apolos, Cefas son solo servidores. Y la conclusión final que llega pues es muy bonita. No sois de nadie, solo sois de Dios, solo pertenecemos a Dios. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pues empiezo con fauna y acabo con fauna, ¿vale? Soy un poco friki, ya lo sé. Bueno, el guacamayo es una de mis aves favoritas, me encanta. Como veis, pues hay de muchos colores: rojos, amarillos, verdes, y el que más me gusta es el azul. Una característica increíble de este animal es que es un ave monogámica. O sea que
llevan juntos con la misma pareja, desde que escogen a alguien, a otro pajarito, pues toda la vida. Y esto puede ser, su vida es muy larga, incluso más que la nuestra. Pueden durar de 70 a 100 años. Así que imaginaros, pasan 100 años de su vida con la misma pareja, manteniendo vínculo, compartiendo vuelos, la comida, cuidado de las crías, todo lo hacen juntos. Así que ríete tú de las bodas de oro. El guacamayo no intenta mimetizarse en el fondo verde de la selva, no. Él es azul y despliega sus alas y es vistoso para todos los animales. Y además es un ejemplo de fidelidad. Supongo que ya veis un poquito por dónde voy. Ahora la frase de la predicación. Seamos guacamayos, no camaleones. Vale. Si os podéis quedar con esto, pues me parecerá bien. Tengamos una vida cristiana que muestre nuestro color azul sin complejos, que refleje a los demás nuestros valores, el cambio que Cristo ha hecho en nosotros. No tratemos de disfrazarnos, de escondernos, de amoldarnos a la cultura, de ser guays. Seamos una iglesia que destaque en la sociedad, que se nos vea, pero, por favor, que sea por nuestro buen hacer, por nuestro amor entre nosotros, por nuestra unión. A veces en la célula comentamos que las noticias que salen sobre las iglesias evangélicas en España son súper demoledoras, porque parece que solo publiquen cuando pasa algo malo, ¿verdad? Así que, vuelvo a repetir, seamos una iglesia que destaque, pero por nuestro buen hacer, por nuestra unión. Y ahora, si has estado durmiendo, pues puedes despertar y apuntar, porque aquí está todo lo que hemos dicho, ¿vale? Resumen. 1. En la iglesia crece espiritualmente para poder trabajar problemas más complejos que van a venir. Y dejemos de lado actitudes partidistas o infantiles que puedan estancar a la iglesia o incluso dividirla. 2. No idolatres líderes. Spoiler, todos se van a caer o pueden caer. De hecho, cuando esto pasa es devastador. Así que, de una forma madura, confía solo en Cristo y no en personas. 3. Construye una vida sólida basada en Cristo. Y recuerda, Cristo es el fundamento, es la base de nuestra casa. Sobre él hemos de sacar la lupa y revisar la calidad de los materiales que ponemos, porque pueden ser buenos, bonitos y baratos, que te vende la sociedad, pero en realidad son inútiles o peor, dañinos, ¿no? Recuerda, el edificio de la vida que construimos será probado por Dios, tanto en nuestra vida como en la vida de iglesia. ¿Resistirá el fuego o se quemará? 4. Protege la unidad de la comunidad cristiana. Los creyentes somos templo de Dios y debemos vivir en unidad para que el Espíritu esté entre nosotros. Recuerda, sé humilde, amable, tolerante, soportando en amor y manteniendo la unidad a través de la paz. 5. Sé guacamayo y no camaleón. No te mimetices como el camaleón en la sociedad. Busca la sabiduría de Dios por encima de la del mundo. Y al contrario, intenta destacar, pero por las cosas buenas, marca la diferencia. Voy a acabar con un himno que leí esta semana por casualidad en un devocional de una canción que se escribió, el año pasado, en el 1894, por William Booth, no sé si lo he dicho bien, que era el fundador del Ejército de Salvación. Y él escribió: Dios de Elías, escucha mi clamor. Envía el fuego, envía el fuego, envía el fuego, para hacerme digno de vivir o morir. Envía el fuego, envía el fuego, envía el fuego, para quemar todo rastro de pecado, para traer luz y gloria, que la revolución comience ahora. Envía el fuego. Amén.
voy a pedir a mí si puedes poner el resumen, porque ya que hoy hemos terminado un poquito antes de tiempo, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo de traer pues estas cosas que hemos aprendido delante de Dios. Y me gusta el resumen, yo no sabía que iba a tener uno al final, así que me he hecho uno propio mientras estaba en la predicación. Os lo voy a leer muy rápidamente, pero el funcionamiento va a ser el siguiente. Si el Señor te llama a orar, por favor, levanta la mano y alguien se acercará con un micrófono para que puedas orar. La razón principal es porque si no, no se va a escuchar en el streaming, ¿vale? Entonces, no empieces a orar hasta que no veas que tienes el micrófono delante. Tú levanta la mano. Lo siento si no te llega el micrófono porque corto antes de tiempo, pero por favor, si queréis orar, por favor, levantar la mano. Entonces, tenemos aquí el resumen, que es lo que nos ha llegado de esta predicación. Yo os leo el mío. Enfocados en Cristo. Dios da el crecimiento. Fundamento de Cristo y con qué materiales estamos construyendo como iglesia. Somos templos del Espíritu Santo y se nos pide unidad. Somos de Cristo, de nadie más, y pertenecemos a la familia de Dios. Así que, por favor, tengamos un tiempo ahora de oración, de reflexión sobre lo que se nos ha compartido de la palabra, y si me hacéis el favor de levantar la mano para el buen funcionamiento, pues alguien os acercará al micro y podéis orar abiertamente. Yo terminaré. Señor, gracias por la palabra de hoy. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes algo que revelarnos. Y esa es nuestra oración hoy, Señor, que en medio de nuestro día a día, de nuestros quehaceres, de nuestra crianza, de nuestro trabajo, Señor, que tu Espíritu Santo traiga revelación siempre sobre aquellas cosas que estamos añadiendo a nuestro fundamento o quitando incluso que tú quieres que permanezca, Señor. Ayúdanos a destacar, no por popularidad o por brillantez, Señor, sino por una actitud humilde de amor, Señor, y que podamos verdaderamente reflejar, Señor, que somos tu familia, que permanecemos en ti, Señor, y que todo lo que hacemos, Señor, es porque tú nos das la fuerza, porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Señor, gracias por este día, gracias por esta predicación, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas, Señor, cómo debemos estar viviendo aquí en la tierra, Señor. Señor, ayúdanos a establecer unos cimientos de roca, Señor, y no de arena, Señor, para que cuando venga el enemigo, Señor, seamos fuertes espiritualmente, Señor. Ayúdanos a crecer, a dar ese entendimiento, Señor, a darnos esa convicción, Señor, en tu palabra, en tu fe, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos porque
El enemigo anda como león rugiente, Señor, procurando devorar a todo aquel, Señor, que está débil, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que es bueno estar en comunidad, Señor, y no de manera individual, para poder ser fuertes también en ti, Señor, y a glorificarte en todo momento, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, queremos ser una iglesia que está enfocada en ti, que nuestra mirada está puesta hacia ti. Señor, queremos ser una iglesia que construyamos con materiales que no se quemen, con materiales que sean de tu agrado, con materiales dignos de ti, Señor. Queremos ser uno en ti. Señor, queremos que tú seas nuestro fundamento, que tú seas el que nos guíes. Señor, queremos ser una iglesia visible, visible a los demás, mostrándoles tu amor, tu sacrificio. Señor, queremos ser una iglesia útil para ti. Señor, sabemos que por mucho lo que hagamos nosotros, tú eres el que vas a dar el crecimiento, tú vas a ser el que vas a hacer germinar las semillas que podamos plantar en otras personas. Señor, tú eres el que tocas los corazones, Señor. Queremos ser una iglesia fiel a ti, que andemos en tus caminos y que tengamos puestos nuestros ojos en ti. Señor, gracias por este tiempo, gracias por poder reunirnos en torno a ti para adorarte, alabarte, Señor, para aprender de ti, para crecer juntos, Señor, y queremos darte las gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús.